Eh, Doctor Miguel Ángel Pichetto, ex senador de la Nación, ex diputado nacional, ex candidato a vicepresidente en las últimas elecciones del 2019. Muy buenas tardes y nos gustaría saber un poquito, voy a la pregunta, ¿no? Voy inicial por lo menos de la conferencia de prensa, el por qué el inicio, aunque este inicio ya tiene su recorrido en otras localidades, pero ¿por qué Paso Los Libres, que es el interior del interior de Corrientes? Bueno, es una ratificación de una visión profundamente federal. Yo soy un hombre de la Patagonia profunda, de la Patagonia Norte, pero he vivido en un pueblo de 20.000 habitantes que cuando llegué, siendo joven, recién recibido de abogado, fui a trabajar a una empresa que era una empresa nacional minera, Hierro Patagónico de Sierra Grande, como abogado recién recibido. No teníamos ni televisión y la radio que se escuchaba era radio chilena. Estoy hablando del año 78, 79. Con el Mundial recién apareció la televisión a través de ATC, televisora color. Pero conozco lo que significa el país federal y me parecía que era simbólico Libres, porque es una ciudad, primero, que es fronteriza con la República de Brasil, que es una ciudad que tiene una estructuración de historia de los organismos federales muy importantes. Es la segunda aduana del país, en Libres. Por aquí pasa un tráfico comercial realmente muy importante. Y porque además me parecía interesante también ratificar acá en el interior profundo de Corrientes la organización de Encuentro Republicano Federal con los compañeros con los que había estado hace pocos meses en la capital y también en Santa Rosa, ¿no? En Corrientes y en Santa Rosa. El Encuentro Republicano Federal es lo que se denominó también en su comienzo el peronismo republicano. O peronismo federal, también hay otros aditamentos, pero Encuentro es algo más importante que solamente el peronismo. O el peronismo de centro nacional, que no es kirchnerista, para decirlo categóricamente. Es una conformación más plural, tiene hombres y mujeres que vienen de otros sectores o de independientes, de aquellos que también creen y consideran que es importante construir una propuesta para recuperar las Fuerzas Armadas en Argentina. Hay también radicales, hombres del MIT, mujeres. El desarrollismo. El desarrollismo, exactamente. Y tiene que ver también con Libres, porque mañana se cumple el nacimiento del aniversario de Arturo Frondizi, que fue un estadista, un hombre que nació aquí en Paso de los Libres el 28 de octubre de 1908. Es un aniversario importante, no debidamente recordado muchas veces, la figura de Arturo Frondizi. ¿Es una figura no comprendida de la historia? Era un momento muy difícil, donde el poder militar también interrumpió su gobierno, pero tenía una mirada moderna Arturo Frondizi, si hubiera podido concretar, digamos, la visión del desarrollo de la Argentina productiva, de la Argentina productora de petróleo, de gas, tenía una visión de futuro Frondizi. Un hombre de una formación extraordinaria, un estadista. ¿Qué lo llevó, ¿no? Como esto es a Pichetto militante, ¿no? Dirigente militante. ¿Qué lo llevó a esta idea, esta iniciativa de ser precandidato a presidente en estas internas de Juntos por el Cambio que serían, digo, ¿no?, el próximo año del 2023 a través de las PASO? Bueno, que la conformación de un partido político, tarea ardua y muy difícil en la Argentina, en el sentido de tener una organización política, mucho más cuando la Argentina tiene arraigo a algunos partidos. Primero que hay un dato, que es la debilidad del sistema de partidos. Pero, en segundo lugar, armar un partido político y tener representación política en todo el país es una tarea muy compleja y muy ardua. Lógicamente que esa estructuración tenía que tener también un candidato. Sin candidato no hay programa ni hay partido, no hay propuesta. Así que no es una decisión solamente personal, sino también del conjunto de los dirigentes que me están acompañando en todo el país. Cuando largamos el acto en Parque Norte hace aproximadamente unos 5 meses, en una convocatoria importante de más de 2.500 personas, Parque Norte en la Ciudad de Buenos Aires, allí se decidió el lanzamiento de mi candidatura
como un elemento también de atracción en términos de la propuesta política, hecho que fue ratificado hace poco en el Sindicato Gastronómico de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente, donde con la presencia de todos los dirigentes del interior, también estuvo Fernando Lagó, que fue diputado nacional conmigo y desde el Paso de los Libres, en esa reunión. Intendente de esta localidad. Fue intendente de esta localidad y diputado nacional. Y él también participó de esa reunión en Buenos Aires, donde ratificamos la organización política y la voluntad de participar en las primarias, que esperemos que haya primarias, que no se cambien las reglas de juego a mitad de camino. Todo indica que no, es más una discusión de prensa, digamos, de agenda de medios, o hay algo de cierto según su información en cuanto a la posibilidad de cambiar el tema de las PASO o sacarlas. Si el gobierno resuelve intentar eliminar la primaria, tiene grandes posibilidades de hacerlo en la Cámara de Senadores, donde tiene la mitad más uno que establece la ley. Para modificar o eliminar una ley electoral se requiere mayoría absoluta, que es la mitad más uno de cada Cámara. Creo que tiene dificultades en la Cámara de Diputados. Creo que allí hay un escenario mucho más complejo para poder eliminar las PASO. Si me preguntás si eso es correcto, te diría que no. Faltando poco menos de 9 meses para el mes de agosto del proceso de la primaria, habiéndose votado ayer en el presupuesto nacional los recursos que se van a aplicar a la elección primaria y también en la elección general de octubre del año 23, me parece que es un cambio de reglas dirigido a perjudicar a la oposición, a la única y verdadera oposición que es Juntos por el Cambio. En una síntesis, ¿no? Breve, ¿cuál es la lectura política, social y económica que hace de la coyuntura y de la actual situación del país? La actual situación del país en un contexto mundial complejo también. Sí, que también abre oportunidades extraordinarias. Si este gobierno hubiera continuado el proceso licitatorio del gasoducto que había iniciado Mauricio Macri, estoy hablando del gasoducto Néstor Kirchner, hoy podríamos haber tenido conectividad y Vaca Muerta podría estar exportando gas y no tener que importar gas. Y si hubiéramos mantenido una política gasífera y petrolera de acuerdo al mundo, en términos de reglas que son internacionales, porque tanto el gas como el petróleo son commodity que tienen valor internacional, el valor del BTU de gas o el valor del galón de petróleo valen aquí lo mismo que en Arabia Saudita, que en el África, que en Estados Unidos, que en el Canadá. Por lo tanto, cuando uno interviene desde el Estado para alterar eso, para impedir también que las empresas puedan retirar las ganancias y las utilidades, en fin, un conjunto de reglas que se modifican en la Argentina y que no hacen atractivo al país para que se venga a invertir, aun cuando tenemos en Vaca Muerta un gran potencial, que está estimativamente en el 20% de la potencialidad total de Vaca Muerta. ¿Qué quiere decir? Que hay un 80% más para poder invertir, producir y sacar gas y petróleo. Que hay que sacarlo en la próxima década, porque de lo contrario el mundo también va a cambiar. Probablemente en el 2035 la Comunidad Europea deje de usar combustibles fósiles, quiere decir que va a dejar de usar la nafta como elemento de tracción de los automóviles y de todo lo que significa el transporte automotor. Se va al híbrido, se va a la energía eléctrica. Va a haber allí un reemplazo por minerales como el litio, como el cobre, que Argentina también tiene. Hay que hacer minería en la Argentina, hay que extraer la plata, el oro, el litio, el cobre. En fin, hay un conjunto de cuestiones que Argentina tiene como potencial que no están aprovechadas debidamente y que son la llave para la salida del país. Eso es lo estratégico. ¿Y la coyuntura, doctor Pichetto? La coyuntura, estamos en una situación muy compleja. Veo un país en decadencia, con muchas dificultades económicas, con una inflación que golpea fuertemente el poder adquisitivo de los argentinos. Este año se estima un 100 y la proyección del año que viene está en el presupuesto en 60%. Ayer votaron 60%. Creo que nos vamos a quedar corto porque indudablemente estamos en un proceso de espiralización de la inflación. Fíjese, hoy cerró el gremio de camioneros al 103%. 107%. Perdón, 107.
con un bono además a fin de año de 100.000 pesos, lo cual implica también ahí un adicional. Esto está indicando que la proyección seguramente, aun cuando el gobierno haga un esfuerzo muy grande, va a ser muy difícil de bajar. Pero bueno, supongamos que tengamos un 60%, indudablemente. Salto. A fin de año va a haber un 100 este año. Proyectado el año que viene, 60, 70. Mirándolo de manera optimista. Es uno de los problemas más graves en donde la reconstrucción del salario, salvo en algunos gremios muy poderosos, prácticamente a veces no se pone a la par de la inflación. Si analizás los sectores públicos, indudablemente han perdido de manera muy letal con la inflación. Ahora, doctor Pichetto, con respecto a esto, este es el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, ¿no? Con respecto a esto? Porque el tema inflacionario que yo recuerde, venimos desde el 83 y pasamos a Alfonsín y pasamos, bueno, con Carlos Menem tuvimos una estabilidad. Sí, también después con las consecuencias del 2001, no sé si usted está de acuerdo con esto, pero le quiero ir puntualmente. También es cierto que hubo un gobierno que fue el gobierno del doctor de la Rúa, donde perdió legitimidad política. Uno de los temas centrales del proceso económico y también de la credibilidad en la moneda tiene que ver con la política, tiene que ver con el poder. Los dos presidentes, tanto Menem como de la Rúa, tuvieron como ministro de Economía, especialmente en el tramo final, de la Rúa lo tuvo al ministro Cavallo. La diferencia es que con Menem hubo un liderazgo, el ejercicio de un liderazgo importante y fuerte, y hubo un plan económico que sostuvo la estabilidad. En cambio, con De la Rúa, Cavallo no pudo hacer nada porque el gobierno era débil. Lo que digo es que el problema de la economía tiene que ver con la política. Si hay liderazgo débil, incluso un liderazgo cuestionado, permanentemente hackeado desde adentro mismo del propio gobierno, que es lo que está pasando con Alberto Fernández desde el primer día, indudablemente que es muy difícil llevar adelante un proceso económico que tenga resultados o que tenga credibilidad por parte de la ciudadanía. Este es uno de los temas. Fortaleza política, liderazgo, autoridad, es uno de los elementos centrales para poner en marcha un plan económico de estabilización, de apuesta al sector productivo, de apuesta que tiene que ser fundamentalmente mirando al sector privado, no mirando al Estado. Por supuesto que al Estado hay que cuidarlo, hay que gobernar con orden fiscal, no se puede gastar más de lo que se recauda, pero hay que mirar al sector privado, al que hay que alentar a mover la economía. Para eso hay que bajar impuestos, hay que modernizar las normas laborales, hay que hacer un conjunto de medidas políticas que implican un plan de acción con un fuerte compromiso con las cámaras, tanto la Cámara de Diputados y de Senadores, y también no un seguidismo obsecuente, pero con una Corte que comprenda los procesos de cambio, para que sus decisiones no traben la modernización, el ordenamiento del Estado y la puesta en marcha de cambios significativos en el marco de las leyes laborales, en el marco de las leyes previsionales, en un conjunto de temas en donde la Argentina requiere de un conjunto de normas totalmente distintas a las actuales. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo la Argentina sale del mal endémico que significa la inflación que lleva varias décadas, salvo determinados momentos en la historia contemporánea? Con liderazgo, con autoridad política, con un plan económico que implica una estabilización, un orden fiscal consecuente, un superávit económico comercial. Hay que analizar algunas relaciones que tenemos también con el mundo. China es importante porque nos compra productos primarios, pero cuando vemos al fin del año cuál es la relación con China, estamos perdiendo 13.000 millones de dólares anuales. Nosotros vendemos productos primarios, soja, porotos, soja, harina, aceite. No le agregamos mucho valor en el aceite y en la harina, tenemos que elaborar mucha más industria. Y China nos vende tecnología de carácter y de origen chino. Y allí hay una asimetría de 13.000 millones a favor de China. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenés que también ordenar las ecuaciones económicas, la simetría comercial, tenés que tener un orden fiscal y un superávit comercial también, de tratar de potenciar nuestras creatividades, capacidades en materia agroindustrial,
El mundo que viene, esto tampoco lo habla mucho ningún candidato, es un mundo donde el cambio climático está entre nosotros. Por lo tanto, la producción primaria argentina tiene que tener un fuerte contenido de baja de carbono. El mundo comercial va a determinar que podés ser un país que podés vender e integrarte con otros países del mundo cuando tengas el bono verde, el certificado de eliminación de carbono. La Argentina tiene en materia agroindustrial, agropecuaria, industrial, agroindustrial, unas capacidades extraordinarias porque está incorporando tecnología y la biotecnología aplicada a la eliminación de los residuos de carbono. Esto es muy importante desde el punto de vista del futuro inmediato de la Argentina. El mundo que viene tiene que reducir el carbono porque el cambio climático puede destruir la humanidad. Por lo tanto, la Argentina está en línea con esas posibilidades, pero tiene que además también aprovechar los recursos naturales que tiene. Tiene petróleo, tiene gas, tiene minerales, tiene que hacerlo cuidando el medio ambiente, pero lo tiene que hacer en esta próxima década. La Argentina tiene que tener un capitalismo inteligente, moderno, no tiene que alentar el pobrismo. El pobrismo es una deformación. Se puede ser pobre y a lo mejor hasta se puede necesitar una ayuda del Estado. Yo de ninguna manera estoy descalificando a una persona pobre que ha perdido el empleo. A lo mejor el Estado tiene que estar al lado de él en el momento tan difícil que es perder el trabajo. Pero eso no puede ser para toda la vida. Y no puede haber intermediarios allí. No pueden estar los Evita, los Barrios de Pie, todas estas organizaciones que intermedian con los pobres. Tiene que estar el Estado. El Estado tiene que tener con el ANSES, con el PAMI, con todos los registros que tiene, con el sistema previsional, con el INDEC, con todo, tiene que tener una relación directa con el ciudadano. Lo puede tener. Doctor Pichetto, ¿el problema del país es el pobrismo, como usted lo señala, o también, ¿no?, o fundamentalmente el tema del condicionamiento externo que significó el tema de tomar una deuda que la vamos a pagar los próximos 100 años del anterior gobierno? ¿Cuánto hay también de condicionamiento en esto? Es mucho menor el condicionamiento que la cultura y la política implementada en el país. A ver, para que vos tengas dimensiones, algunos números que la gente nos está mirando y que me parece que pueden interesarles. Chile, que es un país minero, del otro lado de la cordillera, exporta al mundo 44.000 millones de dólares anuales en metales. Argentina, del lado este de la cordillera, tiene las mismas riquezas y los mismos recursos que tiene Chile, o más. Solamente provincias como Catamarca y San Juan han puesto en marcha la minería en forma activa. Ahora la está poniendo en marcha Jujuy, con el litio. ¿Qué quiero decirte? La Patagonia Argentina tiene minerales como el oro, la plata, que no están explotadas, porque hay una tara mental que impide el desarrollo minero. Y, lógicamente, Argentina exporta por 4.500 millones de dólares. Chile 44.000, nosotros el 10%. ¿Qué te quiero decir? Que la falta de una cultura capitalista, emprendedora en la Argentina, de recurrir únicamente al Estado como la única salida laboral, es lo que ha producido, y eventualmente el Estado también como dador de planes, o dador de todo lo que significa ayudas de tipo social. Algunas que tienen una construcción como la que yo pretendo para los planes, que es el Estado tiene un sistema que permite identificar a la mujer que tiene hijos y le da la asignación universal. Le quiero preguntar esto, ¿no? Porque yo me recuerdo de adolescente, en 1983, 1984, uno de los grandes problemas que tenía el gobierno de Alfonsín, además de lo que significó su política de derechos humanos, es el tema del condicionamiento por la deuda externa, la deuda externa de los países del tercer mundo, como se denominaba en ese momento. Ese fue uno de las grandes limitaciones. ¿Usted no cree que... También la tuvo Menem, que se hizo cargo de una deuda mayor. Cuando termina el gobierno de María... Mi pregunta es, ¿eso no condiciona algo al actual gobierno? Pero por supuesto que condiciona, pero también condicionaba la deuda privada que asumió Macri cuando tuvo que gobernar y hacer el acuerdo con los holdouts y también con los acreedores privados. A ver, no es solamente con el Fondo Monetario la deuda.
es con acreedores privados que han comprado bonos de la Argentina, que la Argentina emitió en las distintas etapas, que están circulando por el mundo porque confiaron en el país. Indudablemente que hay que tener una política de austeridad y de no volver a endeudarse. Ahora, yo creo que si la Argentina crece y genera potencialidades, vos fíjate que estamos en un mundo complicado por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania, digámoslo claramente, por la invasión rusa a Ucrania, y Europa está hoy con una demanda de gas y de energía impresionante, que Argentina puede ser proveedora. No lo podemos hacer porque no tenemos una organización logística que nos permita sacar el gas de Vaca Muerta y llevarlo al puerto para poder exportar el gas a Europa. Podemos exportarle gas a Brasil. ¿Está preparado el gasoducto acá en Libres? Hasta acá llegó el tramo del gasoducto. Tenemos una potencialidad en materia de gas extraordinaria en Vaca Muerta. Te vuelvo a repetir, Vaca Muerta está en un nivel de producción y explotación del 20% del total que tiene. Si Argentina pone en marcha las inversiones en la Argentina, la deuda se procesa con el crecimiento. ¿Es un problema? Sí, es un problema. ¿Puede ser un condicionamiento? Sí. Pero si hay crecimiento de la economía privada, si hay inversiones en la Argentina que garanticen también el empleo, de que el Estado no sea el único dador de trabajo o el plan sea la única salida de la Argentina sale. La Argentina no es un país que no tenga recursos naturales importantes como tiene, no es un país centroamericano que no tiene petróleo, que no tiene gas, que no tiene minerales. La Argentina tiene todo, la agroindustria, la producción primaria, la ganadería. Lo que es la provincia de Corrientes, una de las producciones más importantes en materia de plantaciones de árboles, madera, en fin, hay un potencial. Cuando usted me habla de capitalismo, ¿no? De un modelo capitalista, ¿a qué modelo de país se refiere, por ejemplo? Porque el país, yo noto que, el mundo está patas para arriba. Uno ve las elecciones, lo que pasó, por ejemplo, lo que está pasando el próximo domingo, va a haber elecciones en Brasil y por ahí el candidato que tiene más chances es Lula, ¿no? Pero veremos igual. Probablemente creo que gana Bolsonaro y además... ¿Por qué considera que gana Bolsonaro? Porque creo que ha mejorado notablemente la economía, porque ha salido mucha gente de la pobreza y ha pasado a integrarse al mundo del trabajo, porque la economía de Brasil está en deflación, no en inflación. Y porque creo que además el dominio de las cámaras le da una ventaja a Bolsonaro muy significativa que va a hacer pensar a mucha clase media su voto en esta segunda vuelta. A lo que voy con la pregunta es lo siguiente. Usted en identificarme claramente. Yo tengo con él una relación. A mí Bolsonaro me recibió en el mes de septiembre del año 2019 cuando yo era candidato a vicepresidente en Plan Alto. Hace poco tiempo estuve con el hijo, hace pocos días. El hijo visitó Buenos Aires, estuve con Eduardo Bolsonaro, que es diputado federal. O sea que no tengo yo no especulo con la política. Está bien. Pero mi pregunta es... Lo que digo es lo siguiente. ¿Qué capitalismo ascribo? Al capitalismo que tienen los países importantes del mundo. Un capitalismo con visión nacional, con una construcción también de una burguesía nacional, con lo que decía Perón, sin empresa no hay trabajadores. El mundo y el sujeto político del peronismo y de Perón eran los trabajadores, no el desocupado. Un capitalismo nacional, un capitalismo competitivo, un capitalismo que no sea de amigos, un capitalismo que permita... Perón lo planteaba esto en tiempos del Estado benefactor también, del Estado de bienestar. Un Estado que no es de bienestar ahora en el mundo. Por lo menos está cuestionado. Cuando vos analizás los países importantes, aún en el marco de determinadas crisis, ninguno de esos países deja de ascribir al capitalismo. No es lo mismo, y hay una falsa construcción que es ideológica en confundir al capitalismo con el neoliberalismo financiero. No es lo mismo. Ahí no escribe usted. Para nada. Yo tengo una visión de un capitalismo nacional. Me importa la industria, me importa la pequeña pyme, me importa un emprendimiento de carpintería, de madera, de zapatos, me importa el mundo del trabajo. Ese es el capitalismo que yo ascribo. Me importa la gran empresa también. Me importa la gran empresa. Una empresa como Techin, que es nacional, yo la defiendo, es nacional. Es la única empresa importante multinacional de la Argentina que fabrica caños de punto.
Pero acá hay una mirada estúpida en contra de los empresarios. Este país y este gobierno de Fernández ha sido antiempresa. Ha sancionado leyes de impuesto a la riqueza, un montón de pavadas. Hay que alentar el mundo del empresario, de la empresa, que es alentar el mundo del trabajo. Pichetto, quería, como para ir concluyendo, ¿no? Porque ya me están haciendo justamente señas. No hay ningún tipo de apuro. Bueno, muy Es importante esta charla, además, porque va a salir en el medio en el que vos trabajás y me permite comunicarme con la gente de la localidad y también de la zona de influencia donde llega el medio, así que... usted está en la alianza... Mucho en los medios de comunicación tradicionales, no solamente en las redes. No hago política únicamente por supuesto que tengo Instagram y tengo Twitter. No debato allí, ¿eh? Yo quiero, sí, no, nunca lo he visto debatir ahí. Yo quiero que me diga, usted fue un protagonista muy importante de la historia, los últimos 25 años, si me permite. Fue presidente 12 años del bloque de senadores durante la etapa del kirchnerismo. Que me resalte algunos valores que usted consideró importantes de Néstor Kirchner. Y si le puede ver algún aspecto positivo también a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, a ver, la estructura histórica de los 12 años requiere de un análisis más parcializado. Los 4 primeros años de Néstor Kirchner fueron realmente muy importantes, de recuperación económica muy potente de la Argentina, con orden fiscal y superávit comercial, que son dos valores que Néstor Kirchner tenía. Néstor Kirchner era un hombre keynesiano. En realidad, los muchachos de la Cámpora se pueden enojar conmigo, pero era un hombre más bien conservador. Cuidaba mucho la plata, los recursos del Estado, no gastaba más de lo que tenía. El proceso económico con el primer gobierno de Cristina se empieza a complicar porque empieza a haber déficit y aumento del gasto público. Allí aparece el enfrentamiento con el campo, una crisis muy fuerte que además fue un punto de fractura con el sector más importante de la Argentina, que era el campo, productor de divisas por exportación. Ese enojo del gobierno con el campo y del campo con el gobierno de Cristina Fernández. ¿Usted defendió la postura del gobierno? Por supuesto, porque yo había sido elegido, había sido votado en la fórmula, había sido candidato a gobernador en mi provincia, perdí por 2 puntos en la provincia de Río Negro. La perdí con la concertación plural. Yo nunca me quejé de la suerte que tuve. Gané y perdí en la política, fui 2 veces electo por la mayoría en la provincia de Río Negro en el Senado. También fui electo diputado en 2 oportunidades. Y me tocó perder la gobernación por 2,5 puntos. Saqué 43 puntos. Con ese porcentaje muchos podrían haber sido gobernadores en cualquier otra provincia. Pero que quiero decirte que yo cumplí con mi tarea. Por supuesto que en el ámbito parlamentario, cuando concluyó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el segundo gobierno de Cristina, hay allí una mucha más presencia gravitacional de los sectores jóvenes de la Cámpora y visiones más ligadas a una visión de izquierda, de centro izquierda, de izquierda. Incluso con muchos cuadros también que se incorporan del Partido Comunista, que es irrelevante en la Argentina, pero que hoy siguen estando allí, como el caso de Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que viene del Partido Comunista. Hay una visión más radicalizada, más de izquierda, que yo no comparto, pero de todas maneras concluye esa etapa, y vale la pena hacer el comentario. Termina la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Yo actué con la disciplina que tenía que tener en función de haber sido elegido por esa fuerza. En el 2016 empiezo a construir, junto a otros dirigentes del peronismo, lo que se llamó Alternativa Federal. Junto a Juan Schiaretti, que era nuestro principal referente, junto a Sergio Massa, junto a Juan Manuel Urtubey, junto a gobernadores de distintas provincias. Estaba Sergio Uñá, Juan Mansur. Ellos entendían de que debería haber un proceso de cambio, de que el peronismo tenía que renovarse y que el ciclo de Cristina Fernández estaba cumplido. Lamentablemente, la figura central, que era Schiaretti, desistió de ser candidato a presidente. Y luego Sergio Massa, antes que yo,
decidió volver a trabajar junto a Cristina. Yo decidí quedarme afuera y luego acepté la invitación de Mauricio Macri de ser candidato a vicepresidente. ¿Qué quiero decir? Que hay un proceso de comprensión y de evolución también. Un hombre no está en la piedra, no es una piedra, evoluciona, tiene un pensamiento. Yo he recorrido el mundo, he viajado, lo he hecho con presidentes también. He estado en distintos lugares, recorrí el país. Entiendo y sé cuál es el camino que la Argentina tiene que tener para salir de esta crisis. Pichetto, un último mensaje para la gente. No, bueno. Me quedaron muchas preguntas. Bueno, sí, ¿no? Sería interesante seguir conversando contigo porque además tenés una visión política muy, muy inteligente. Bueno, gracias. No, y tus preguntas son importantes y profundas. Muchas veces vemos en conferencias de prensa o en programas contenidos vacíos que no permiten hacer ningún desarrollo tampoco al que se le pregunta. Tus preguntas tuvieron contenido. También me permitieron a mí desarrollar mi visión de la Argentina. Y voy a esa última pregunta porque quiero preguntarle, como precandidato a presidente en Juntos por el Cambio, ¿va a haber ofertas electorales frente de todos, ¿no? Con severos problemas en la economía, ¿no? Para remontar esta economía? Pero también Juntos por el Cambio va a tener que dar respuestas a la sociedad en cuanto a que fue un fracaso económico el gobierno de Macri. Sin duda, en el 2018 el propio Macri asume que hubo problemas que son los que lo llevaron a recurrir al Fondo Monetario. Pudo terminar su gobierno, tampoco terminó de una manera deshonrosa su gestión de gobierno. Tuvo un apoyo de casi el 40.7% del electorado que lo apoyaron en la segunda vuelta. Quiero decir de que es un gobierno que, si bien no tuvo el éxito que pretendía en el plano económico, había avanzado en una visión del capitalismo, de adecuar, digamos, los procesos de energía, de inversiones, de abrir al mundo. Bueno, y tuvo un apoyo importante y me parece que ese ciclo todavía no está concluido. Lo tengo que dejar porque tengo una llamada muy importante que me están haciendo señas. Pichetto, muchas gracias. No, un saludo a toda la gente de Libres y un gusto estar compartiendo este programa contigo. Gracias, muchas gracias.